buenas tardes, mis queridos hermanos. En esta tarde, lunes de Semana Santa, queremos hacer una corta reflexión sobre la preparación a lo más importante del Triduo Pascual. Pero me gustaría iniciar con una oración a María Santísima. Como son las 6 de la tarde, podríamos hacer el Ángelus. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El ángel del Señor anunció a María y ella concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores y ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Infunde en nuestros corazones, Señor, tu gracia para que lo que hemos conocido por el anuncio del ángel, la encarnación de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, seamos llevados por los méritos de la cruz y la resurrección a la gloria de la resurrección. Por el mismo Jesucristo que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Bien, hermanos y hermanas, pues ya estamos en lunes de la Semana Santa. Así es. Pareciera mentira, pero ya estamos en Semana Santa. Y qué Semana Santa tan diferente esta, pero aquí estamos tratando de vivirla de la mejor manera posible en esta realidad que a todos nos ha tocado vivir en todo el mundo prácticamente. Así que, sin embargo, aprovechemos, como hemos dicho anteriormente estos días, para reflexionar, para orar, para verdaderamente incluso preguntarnos a Dios cómo mejorar nuestra relación con Él, nuestra relación con los demás. Entonces ya es lunes de la Semana Santa y ustedes saben que lo más importante de esta semana es lo que llamamos el Santo Triduo Pascual, que es algo que siempre, todos los años, uno espera con gran anhelo. Ciertamente que es así, no solamente yo, pero yo sé que todos ustedes, con gran anhelo, vivir, participar de esta experiencia de la Iglesia que ciertamente marca nuestra identidad de cristianos, de católicos. La pasión, la muerte y la resurrección de Jesucristo. Ese es el núcleo, el centro de todo lo que somos. Muchas veces, años anteriores, yo decía esa frase que normalmente yo oía a los peloteros que decían cuando se acercaban para la Serie Mundial. Después de afanar todo un año, de dar lo mejor en el terreno de juego, decían en esos comerciales, vivimos para esto. O sea que todo lo que habían hecho en todo el mundo, fajarse, podríamos decir, luchar todos los días en el terreno, era para llegar al momento culmen, que era la Serie Mundial. Bueno, para nosotros esta es la Serie Mundial, porque es lo que cambió la historia de la humanidad y es lo que cambió nuestra fe. Cristo va a la cruz por ti y por mí. Entrega su vida completamente por ti y por mí, por cada uno de nosotros, por cada uno de los seres humanos. Pero no solamente la entrega, muere como un superhéroe,
como un gran hombre, sino que porque es Dios, porque es el Hijo de Dios, Jesús resucita, como lo había prometido. Jesús vence la muerte y con su muerte vence nuestra muerte, dicen los padres de la Iglesia, es decir, la muerte del pecado. Eso ha tenido un impacto en toda la humanidad, por eso lo llamamos la redención, la salvación. Es un hecho histórico. Por eso en estos días ustedes recordarán que cuando se hablaba de tantas cosas que se podían mover, por ejemplo, eventos en la iglesia, sacramentos que no se van a poder realizar en este tiempo, incluso bautizo, bodas, los mismos sacramentos de la comunión, bueno, pues va a haber que esperar, quién sabe hasta cuándo, puede ser en el verano, puede ser en septiembre, pero que la Semana Santa no se podía mover, no se puede mover. Es un hecho histórico porque Jesús así lo celebra en el marco de la historia judía, que es lo que escuchamos cada año, al acercarse la Pascua. Incluso lo escuchamos en el Evangelio de hoy, 6 días antes de la Pascua judía. Y eso estaba marcado en el calendario como algo que tenían que celebrar todos los años, recordando la historia de lo que Dios había hecho en el pueblo judío, cuando Dios les rescató, les salvó de las garras del faraón y por ende de la esclavitud. Y por eso nosotros estamos enmarcados en esa misma historia, la historia del pueblo de Israel. Nuestra fe es una fe histórica. Y por eso, algo que siempre recordamos cada año, es que cuando celebramos la Semana Santa, cuando celebramos el Tríodo Pascual, para nosotros no es un memorial, no es recordar lo que ya pasó hace 2000 años, sino que es un entrar en la historia del evento redentor de Cristo, que entregando su vida en la cruz como el cordero que se iba a inmolar por todo el pueblo, nos salva y nos rescata de las garras del faraón, de las garras del pecado, del demonio. Por eso para nosotros no es un mero recuerdo, como poner una película de algo que pasó. Porque esos eventos son eventos de gracias, emanan gracia del costado de Cristo, de su pasión y su muerte y de su resurrección. Es decir, tienen un efecto real en cada uno de nosotros. Tienen un efecto real, histórico, en cada uno de nosotros donde nos encontremos. Por eso esta semana no es movible. Y con todas las restricciones que estamos viviendo, con todas las limitaciones que estamos viviendo, Cristo va a la cruz. Y eso lo vamos a celebrar en el Santo Tríodo Pascual. Entonces decía que esta experiencia no solamente es individual, sino que es comunitaria. Y como todos los años, uno se preparaba con gran anhelo. Y decía que no solamente yo como sacerdote, pero toda la comunidad. Tantas personas que sirven día a día y que quieren servir y que estaban dispuestos y que apartaban este tiempo para celebrarlo juntos como iglesia. Y eso es muy bonito. Y eso, queridos hermanos, es mucho de lo que extrañamos. No solamente uno que extraña la comunidad, el pueblo de Dios, pero también ustedes que extrañan la iglesia, es decir, la comunidad cristiana, los sacramentos. Y esto lo estamos viviendo en todas partes del mundo. Todo ha cambiado, todo ha sido interrumpido. Y no solamente los eventos eclesiales, podríamos decir, si uno se detuviera un momento, es que no hay misa. No, es que no hay teatro, no hay cine, no hay tiendas. O sea, todos los aspectos de la vida se han detenido, podríamos decir, en el orden social, en el orden religioso, de alguna manera, en el orden económico, lo hemos estado viendo, en el orden político.
En el orden familiar todo se ha interrumpido. Ustedes no están viviendo lo mismo como familia. Los hijos están en la casa, no hay escuela. Es decir, que estamos viviendo una experiencia única en nuestra historia personal. Y no solamente aquí en Nueva York, en Estados Unidos, sino como lo han visto en todas partes del mundo, prácticamente en todos los países del mundo. Bien, pero aunque estamos aquí encerrados en nuestras casas, sin embargo, la iglesia pues va a celebrar, y todos como iglesia celebramos este importante evento de nuestra fe, la Semana Santa, el Santo Tríodo Pascual. Y decía que como cristianos, como católicos, algo muy importante para nosotros es la necesidad, el anhelo que tenemos de entrar en comunión con esos signos que son propios de nuestra fe, que son propios de cómo Dios se ha querido comunicar a nosotros. Por ejemplo, ayer era Domingo de Ramos y obviamente la gente pues extrañaba sus ramos. Es un signo litúrgico que viene de la entrada de Jesús a Jerusalén, ya ustedes lo saben. Pero es decir, como nosotros, lo que quiero decir, somos una fe arraigada en los símbolos. Dios nos habla y siempre nos ha querido hablar a través de los símbolos. Hay aquellos que son sacramentales, obviamente tenemos los sacramentos, y aquellos que no lo son, ¿verdad? Pero nos recuerdan la experiencia de Dios entre nosotros. Ayer o esta semana, una joven amiga me había llamado para que le diera una bendición a su papá que estaba en el hospital. Habíamos hablado anteriormente que estaba enfermo, pero luego que se lo había llevado a la ambulancia y bueno, por FaceTime, que le diera la bendición, que experimentara, pues, diríamos, esa cercanía. Y eso han estado haciendo muchos sacerdotes también. ¿Por qué? Lo que quiero decir, hay una necesidad de lo visible, de lo palpable en nuestra fe. Y el Dios invisible ha tomado nuestra realidad humana, se ha hecho hombre, sufre como hombre, padece como hombre, es humillado como hombre en su carne, en su propia carne. Vamos a estar oyendo todos esos pasajes hermosos del profeta Isaías que nos recuerdan esa humanidad del Mesías. Y eso es lo que algunos teólogos han llamado el realismo de nuestra fe, que nuestra fe no es, ¿verdad?, una idea, no es algo invisible, sino que se concretiza en el contacto con Dios de una manera especial en los sacramentos y en el contacto los unos con los otros. Fíjense que a través de toda la iglesia, podríamos verlo de esta manera, Dios se ha manifestado de esta manera concreta. Recordemos que desde el Génesis, Dios creó al hombre y la mujer del barro, lo moldeó, ¿verdad?, una imagen que todos conocemos, y le dio vida, aliento de vida. Cuando Dios se aparece a Moisés en el capítulo 3 del libro del Éxodo, escuchamos que Dios se aparece como una zarza. Lo que le impresiona a Moisés es que ve aquella zarza ardiendo
y se quiere acercar. Dice el capítulo 3 del libro del Éxodo: Moisés cuidaba las ovejas de su suegro Jetro, que era sacerdote de Madián, y un día las llevó a través del desierto y llegó hasta el monte de Dios que se llama Horeb. Allí el ángel del Señor se le apareció en una llama de fuego en medio de una zarza. Moisés se fijó bien y se dio cuenta de que la zarza ardía con el fuego, pero no se consumía. Entonces pensó: qué cosa tan extraña, voy a ver por qué no se consume la zarza. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó desde la zarza: Moisés, Moisés. Aquí estoy, contestó Moisés. Entonces Dios le dijo: no te acerques y descálzate, porque el lugar donde estás es sagrado. Ese hermoso pasaje lo dejo hasta ahí. Moisés se quiere acercar, impresionado por aquella presencia inusual de Dios. Pero Dios le dice: no te acerques. Lo que quiero tratar de esa experiencia que tiene Moisés es que Dios se deja de alguna manera ver a través de nuestros ojos, de nuestros sentidos. Y en la experiencia luego de ese pueblo, sabemos que Dios le va a acompañar. ¿Cómo le va a acompañar? Con la columna de fuego. Dios va a estar caminando con el pueblo de noche como una columna de fuego. El pueblo sabe que Dios está ahí. Lo que va a ser importante para el pueblo va a ser el arca, que va a contener el maná o parte del maná que habían recibido, la vara de Aarón y también las tablas de la ley. Nuevamente lo que quiero decir es, hermanos, cómo Dios está concretamente como visible, presente en algo que el pueblo se puede relacionar, el pueblo puede ver, puede tocar, puede mirar, sabe que Dios le acompaña de esta forma, de que Dios no está lejos, de que Dios le dio de comer maná, que ya luego Jesús va a decir: no fue Moisés que le dio pan del cielo, sino mi Padre. Y Jesús va a decir: yo soy el pan bajado del cielo. Quien come mi carne y bebe mi sangre tiene vida. Y eso lo leemos en el capítulo 6 de San Juan, del Evangelio de San Juan. Bien, pues vemos entonces el maná, como Dios se da como alimento. Y para la fiesta de la Pascua, ¿qué era lo importante? El cordero, comer. Y ese hermoso pasaje que vamos a escuchar el Jueves Santo nos habla precisamente de esa experiencia hermosa de la Pascua. Ustedes saben que estos días, hace casi 3 semanas, yo había pensado en este pasaje, porque es cuando el ángel de la muerte pasa y todos los hijos de Israel están encerrados en sus casas. Dios le pide que estén en sus casas. Y esa es la noche de la Pascua, cuando el cordero va a ser inmolado. Y lo leemos en el capítulo 12 del Éxodo. ¿Ok? Y le dice Dios esto. Fíjense la importancia de la Pascua. El Señor habló en Egipto con Moisés y Aarón y les dijo: este mes será para ustedes el principal y el primer mes del año. Díganle a toda la comunidad israelita lo siguiente: el día 10 de este mes, el mes de Nisán, cada uno de ustedes tomará un cordero o un cabrito por familia, uno por cada casa. Y si la familia es demasiado pequeña para comerse todo el animal, entonces el dueño de la casa y su vecino más cercano lo comerán juntos.
repartiéndolo según el número de personas que haya y la cantidad que cada uno pueda comer. El animal deberá ser de 1 año, macho y sin defecto, y podrá ser un cordero o un cabrito. Lo guardarán hasta el 14 de este mes, y ese día todos y cada uno en Israel lo matarán al atardecer. Al atardecer. Recuerden que todo esto está vinculado a la Pascua de Jesús. Él es el Cordero que va a ser inmolado, ¿cuándo? En la tarde del viernes. Dice: tomarán luego la sangre del animal y la untarán por todo el marco de la puerta de la casa donde coman el animal, es decir, el cordero. El punto es, y los teólogos de la iglesia pues hablan de esto muy bonito, es que Dios invitó a comer el cordero, no simplemente a mirarlo como un símbolo. Y siempre se han referido a eso, a lo que dice Jesús en el Evangelio de San Juan. Jesús dice: yo soy el Cordero. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo dice Juan el Bautista. Tienen que comer mi carne, la carne del Cordero, de la nueva alianza. O sea que por eso nosotros no decimos: eso es un símbolo, como creen algunos. Esto es concreto. Dios invita al pueblo de Israel a comer el Cordero, a hacerse partícipe de ese sacrificio, Y decía que esa es la noche de que el pueblo de Dios va a ser salvado. Por eso se llama Pascua, el paso del ángel de la muerte que pasa de largo por las casas de todos los israelitas que tenían sus puertas selladas con la sangre del Cordero. ¿Ok? Dice: la sangre les servirá para que ustedes señalen las casas donde se encuentren. Y así, cuando yo hiera de muerte a los egipcios, ninguno de ustedes morirá, pues veré la sangre y pasaré de largo. Este es un día que ustedes deberán recordar y celebrar con una gran fiesta en honor del Señor. Lo celebrarán como una ley permanente que pasará de padres a hijos. Comerán pan sin levadura durante 7 días, por lo tanto, desde el primer día no deberán haber levadura en sus casas. ¿Ok? Entonces, a esta Pascua es la que Jesús sabemos que va a Jerusalén a celebrar. Entró el domingo, va a celebrar la Pascua. Recuerden que hemos estado oyendo todos estos días que Jesús habla de que no había llegado la hora, de que lo querían apresar, que lo querían arrestar. Pero Jesús hablaba que no había llegado la hora de la Pascua. Jesús está muy consciente de que Él va a entregarse como el Cordero en rescate del pueblo durante la Pascua. ¿Ok? Eso no es por casualidad, no es al azar, sino que Jesús va a cumplir cabalmente el plan de Dios. Que así como Dios se sirvió de la sangre de un cordero para librarlo de la esclavitud del faraón, ahora será Jesucristo, el Cordero de Dios, que va a pasar, que va a ser celebrado en la Pascua, se va a inmolar en la Pascua, por nuestra salvación, por nuestra salvación. Por eso es que en la Cena del Señor, que ya lo veremos el Jueves Santo, en la fiesta del Jueves Santo, Jesús habla muy concretamente: esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes, y esta es mi sangre derramada por todos para el perdón de los pecados. Sangre de la alianza nueva y eterna. Jesús con su sangre va a ser una alianza nueva, pero también eterna,
Ya no hay necesidad de más alianza. Jesús ya es el sacrificio, el Cordero que se sacrifica de una vez y para siempre para el perdón de nuestros pecados. Y esto es lo que tú y yo celebramos año tras año, el sacrificio de Cristo, su entrega, su derramamiento de sangre por nosotros, para lavarnos del pecado. Y por eso es tan importante el Santo Triduo Pascual, porque nuevamente no solamente nos remonta a lo que sucedió hace 2000 años, sino que este evento se hace real en nuestras vidas y nuevamente somos renovados. Por eso todos los años se nos da esa oportunidad de renovar nuestra fe. Todos los años se nos da la oportunidad de renunciar precisamente al pecado, de renunciar al maligno y de profesar nuestra fe en Dios. Entonces, lo que quería quedarme, he estado diciendo muchas cosas en general, pero para que vayan captando la idea de este realismo, de cómo Dios ha querido comunicar su vida a través de estos signos concretos, pero para nosotros que ya no son signos, sino más que signos, los sacramentos que nos dan gracia. Eso es lo que significa un sacramento, un signo instituido por Jesús, pero que da gracia. O sea, esa partecita no la podemos dejar, es un signo que nos da la gracia de Dios. ¿Ok? Entonces nuevamente les recordamos que nuestra fe no es espiritualizada como una idea, sino que es concretizada a través de los sacramentos. La misma lectura de hoy, podríamos decir, fíjense, el Evangelio de hoy más bien, de San Juan 12, para que tengamos una idea, nos dice de que cuando Jesús estaba en Betania y le ofrecieron una cena después de la resurrección de Lázaro, dice que María tomó una libra de perfume de nardo, auténtico y costoso, y le ungió a Jesús los pies. Le enjugó a Jesús los pies. Nuevamente, ¿cuáles son parte de los símbolos que usamos en estos días en el Triduo Pascual? El aceite. Para nosotros hubiese sido el martes que se hubiesen bendecido los aceites sagrados, o los santos óleos, como lo llamamos, que son el santo crisma, que se usa para los bautizos, para la confirmación y para la consagración sacerdotal. Aceite que nos unge, y a través de esa unción recibimos la gracia de Dios. ¡Qué bonito! Cuando ustedes han venido a bautizar, ustedes ven el aceite que se le pone, sean a los bebés o a los adultos o a la confirmación. Dios nos está comunicando su vida a través de un signo sagrado. El agua, tan importante para nosotros. En la vigilia pascual se bendice el agua. Hermosamente se bendice esa fuente, la fuente para el bautizo, donde normalmente cada año se reciben a los catecúmenos, que este año no lo vamos a tener. Nuevamente es algo que vamos a extrañar muchísimo. Jueves Santo, pan, vino, la comida, pero en ella está Jesús. El viernes, la cruz. Besamos el crucifijo. ¿Ven? Ustedes saben que para algunos grupos dicen, bueno, pero ¿por qué tener un crucifijo? ¿Por qué andar con un crucifijo? Es decir, para nosotros es importante eso que nos recuerda lo que Dios ha hecho
en nosotros, cómo Dios nos ha comunicado su amor, cómo Dios se hace presente en nuestras vidas. Y por eso lo extrañamos tanto. Ustedes lo extrañan, ustedes extrañan esa comunión. Recibir. Yo recuerdo que hace 3 semanas, cuando ya celebró la última misa, hace 3 semanas, ¿verdad? Que celebramos la última misa pública, quiero decir, pues todo el mundo se echó a llorar cuando le dijimos, ya no podemos celebrar misa pública mañana. Entonces hay una necesidad, ¿verdad?, de ustedes de entrar en ese contacto concreto con el cuerpo de Cristo, de recibirlo, de tocar y besar esa cruz el Viernes Santo, de recibir esa agua bendita, de ver esa luz que entra en la iglesia oscura en la vigilia pascual, que es símbolo de la resurrección de Cristo, esa luz grande, ese cirio pascual hermoso que interrumpe las tinieblas, la luz. Pero también recordemos el lienzo. Cristo es envuelto en un lienzo. Cuando los discípulos van a ir el domingo de resurrección a la tumba, que ven un lienzo solamente, tendido a un lado, dice el Evangelio de San Juan, una tumba abierta. Y no solamente eso, cuando Cristo se aparece con sus llagas. Tóquenme, dice Jesús, tóquenme. Tocar las llagas de Jesús, tocar su cuerpo que había sido herido, traspasado. Entonces, queridos hermanos, nosotros tenemos esa necesidad porque Dios nos ha hecho de esa manera, y a pesar de esta experiencia que estamos viviendo, vamos a pedirle al Señor que con estas limitaciones que tenemos, sin embargo, nos mantengamos firmes y que sigamos celebrando desde ahí, desde su casa, como iglesia doméstica, nuestra fe. Que el Señor nos ayude con su Santo Espíritu a seguir reflexionando, a seguir orando, para que estos días especiales, como decía, de Semana Santa y sobre todo del Santo Tríodo Pascual, Jueves Santo, en la noche en que celebramos la Cena del Señor, Viernes Santo, Pasión y Muerte de aquel que se entregó el Jueves Santo, Sábado Santo, cuando en la noche celebramos la resurrección de Cristo, y Domingo de Resurrección. Que ese Santo Tríodo Pascual sea algo que tú y yo lo anhelemos, nos preparemos a celebrarlo, que pongamos nuestra mente, nuestro corazón en vivir lo que quizás año tras año participamos, pero que quizás todavía nos cuesta entender del todo o celebrarlo con profundidad. Tenemos una oportunidad de hacerlo este año de una manera diferente, pero ojalá que sí pongamos nuestro corazón, pongamos nuestra mente en querer participar y recibir los frutos que el Señor nos quiere dar. Así que gracias por acompañarme en este momento de esta reflexión, y yo le impartiré mi bendición. El Señor esté con ustedes. Que la bendición del Dios de la misericordia le guarde y le bendiga. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.